Del Evangelio según San Juan. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Tiberíades y mucha gente lo seguía, porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿Con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos las recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez, él solo, a la parte montañosa. Palabra del Señor. Dios esté contigo. A partir de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la primera lectura, sobre el Salmo y sobre el Evangelio. Y en el caso de los domingos añadiremos la segunda lectura. Y hoy la liturgia nos regala, o el mismo Señor nos regala, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, es una continuidad del pasaje de ayer jueves, en el que resulta que los apóstoles han sido apresados, han sido aprehendidos y están siendo juzgados. Pero ayer Pedro hizo una buena defensa de la fe que profesaban, y hoy hay una intervención bien interesante de un doctor de la ley, Gamaliel. Y él explica o les recuerda a aquellos hermanos de judíos del Sanedrín, y les explica lo que ha sucedido con diferentes líderes que los han matado, pero sus discípulos o sus seguidores se han dispersado. Y ahora hace referencia a ellos, a los discípulos, los apóstoles de Cristo, que han matado a Jesús, aunque no lo mencionan allí, pero hacen referencia a Jesús, que los han matado, pero ahora están estos discípulos. Y si es cosa de Dios, dicen, si no es cosa de Dios, se van a dispersar, se va a acabar. Pero si es cosa de Dios, se quedará, ¿no? Triunfará. Y ya sabemos cuál es la historia la que estamos viviendo, que resulta que estos discípulos, a pesar que les prohibieron hablar de Jesús, de enseñar acerca de Jesús, de la buena noticia, ellos fueron liberados en ese momento, pero fueron a anunciar, siguieron anunciando y siguieron enseñando que Jesús estaba vivo, que había resucitado y que se había entregado en aquel madero para la redención de nuestros pecados. Y así también queremos hacer una reflexión sobre si es cosa de Dios. Muchas veces nosotros emprendemos algunas actividades, pero no le preguntamos a Dios si es su voluntad. Pero al final, si es la voluntad de Dios y si le hemos preguntado, continuará. Pero en otras ocasiones no continúa. Y a veces nos preguntamos por qué no continúan algunos proyectos que estamos sacando adelante. Y es así como nosotros, si es cosa de Dios, debemos de preguntarle al Señor siempre, antes de dar un paso, de preguntarle al Señor: ¿esto es lo que tú quieres, Señor? Y Él de miles de maneras nos va a responder.
en el Salmo ahora, Salmo 26, que dice: solo una cosa te pido, habitar en tu casa, habitar en tu presencia. Y es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor. A veces le pedimos tantas cosas materiales, tantas cosas efímeras, pero que lo que realmente debemos de pedirles es habitar en Él, habitar en su presencia. Sí, lograremos llegar, si habitamos en su presencia, si hacemos su voluntad, llegaremos a habitar en su casa, en esa casa celestial. Pero aquí en la tierra debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia de poder estar con Él, de poder darle un sí verdadero y caminar junto a Él. Porque si nosotros le pedimos eso, Él nos dará todo lo que necesitemos, nos dará todo lo que vayamos a necesitar o pedir en este caso, pero que no lo pedimos, sino que le pedimos a Dios, que queremos estar en su presencia, y Dios lo va a conceder, porque a los hijos predilectos de Él, como tú, como yo, Dios no nos desampara. Ahora, sobre el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, es una reflexión, es un texto muy conocido sobre la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Y para esto quiero sacar una reflexión, sabiendo que hace una semejanza a que Jesús es el pan caído del cielo, es el maná celestial, pero también en este momento que estamos viviendo, que no podemos acercarnos a la Eucaristía, que no podemos acercarnos a recibir el pan eucarístico, su cuerpo, también podemos hacer una comunión espiritual. Y es así como también la iglesia, el mismo Dios nos invita, y los grandes santos lo hacían cada hora, cada 30 minutos, esta comunión espiritual. También, por otra parte, vemos esta multiplicación como Jesús mismo muestra que, aunque Él es un hombre, también es el Hijo de Dios. Y por eso el Hijo de Dios hace milagros, sufre, pero también hace milagros, ¿sí? Hace prodigios, muestra señales. Y Jesús sigue mostrándose como Él el Redentor, como Él el Salvador. Por otra parte, también podemos reflejarlo como nosotros debemos hacer lo que Jesús hizo. Jesús, al ver estos 5 panes, al ver esta muchedumbre que había, esos seguidores que estaban detrás de Él, lo que hace es invitarlos a comer, lo que les da de comer. Nosotros en muchas ocasiones, cuando tocan a la puerta, lo que hacemos es cerrarla, o nos hacemos los sordos para no dar algo de comer que pronto nos puede sobrar. Y lo que hicieron, lo que más me asombra, lo que me gusta, es que dice la palabra que sobró y lo recogieron. Ya sabremos que lo repartieron a otras personas, pero nosotros a veces botamos comida, preferimos no regalar a botarla, y eso es pecado. Entonces, la invitación en este día también acerca del Evangelio es a hacer una comunión espiritual diaria, aunque no podamos asistir a la Eucaristía presencial. Si lo hacemos espiritual, lo hacemos allí. Pero también la invitación es a donarnos, es a ofrecer lo que de pronto tenemos también, pero lo que de pronto nos sobra, porque a veces nos sobra y lo otro lo botamos. Pero lo que nos llama también el Señor es a dar de lo que no tenemos, es decir, a ofrendarnos como esa prenda de amor, como esa muestra de amor que hizo Dios, que se ofrendó por todos nosotros. Que Dios te bendiga. Feliz día.